Bueno, María del Carmen Maimone, bienvenida a casa nuevamente. En realidad la hemos invitado, la convocamos como profesora de la Universidad de Luján, como académica, pero la verdad es que María del Carmen fue monitora de las cefas de Isla Ocampo y Arroyo Ceibal entre los años 1975 y 1978. Fue formada en ICAM también. Luego continuó estudios y actualmente es licenciada en Ciencias de la Educación, especializada en problemas de aprendizaje y didáctica. Docente adjunta e investigadora en la Universidad Nacional de Luján. Codirectora del Programa de Investigación Didácticas Específicas e Interculturalidad en la Universidad Nacional de Luján. Capacitadora en las áreas de Educación y Salud. Docente en el posgrado de Control de Infecciones y Epidemiología en la Universidad Austral y coautora de su plan de estudios. Profesora a cargo del Seminario de Investigación en la Universidad Nacional de San Martín. Docente a cargo de la asignatura Investigación en Didáctica de las Ciencias Naturales en la Universidad Nacional de Luján y ha terminado su tesis doctoral del doctorado en Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad de Luján. Asesora de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación. Entre sus publicaciones se destaca el libro Didáctica e Identidades Culturales acerca de la dignidad en el proceso educativo, en coautoría con la antropóloga Paula Edelstein y prologado por Alcira Argumedo. Bienvenida, María del Carmen. Bueno, buenas tardes. En realidad yo voy a hablar como monitora de alma, no como todo lo que dijo Marilu. Y lo que voy a hacer respecto de todo lo que dijo ella es intentar establecer algunas relaciones entre lo que fue mi formación como investigadora y docente cuando me fui de acá y lo que yo me llevé de aquí para seguir ese camino. Bueno, como uno ya pasó a ser histórica, y voy tal vez a leer más que hablar porque la verdad que estoy muy emocionada y creo que me va a fallar un poco la compostura, si no. Bueno, pensé mucho en qué decir respecto del tema que me pidieron. En realidad me lo pidieron y yo cuando me convocaron a que diera una charla me parecía que no sabía si yo era la que tenía que estar sentada acá, ni sabía por qué yo estaba sentada acá, teniendo, digamos, compañeros con tanta historia, es más, con más historia que yo acá. Pero, bueno, querían que yo hable justamente de mi experiencia respecto del tema que trabajo y que investigo. De alguna forma consideraron que esto era un aporte a la reflexión de estos 40 años del ICAM y bueno, espero no defraudarlos y que sirva de algo lo que intento decir. El ICAM fue mi primer contacto con la profesión docente y esto a mí me marcó, digamos. No me marcó solamente la vida, sino que me marcó también una forma de ser educador. Yo cuando volví a Buenos Aires, volví porque en realidad quería seguir estudios universitarios y acá cerca no había ninguna universidad y entonces cualquier otra elección de universidad implicaba irme de las experiencias de las cefas y del ICAM, con lo cual volví a mi casa, que era Buenos Aires. Después me quedé, la vida me hizo que me quede allá. Pero seguí una carrera de educación y eso no fue, digamos, arbitrario. Tuvo que ver con la impronta que marcó el ICAM, que me marcó el ICAM como educadora. Quiero hacer algunas relaciones, en realidad quiero reflexionar sobre estas marcas, digamos, de ida y vuelta entre el aquí y el allá,
cuando digo esta experiencia del ICAM y las Cefas, y era ya lo que continué siendo como educadora en Buenos Aires. Una de las cosas que a mí me impactaron y me marcaron, digamos, como educadora y en mi vida, fueron sobre todo 3 cosas que quiero rescatar. Fueron muchas, pero 3 cosas, porque me dieron muy poco tiempo, va a ser una de las que yo quiero rescatar. Una era que no podía ser una buena educadora sin conocer la realidad. Y por eso me hice investigadora, porque allá no había ni EFAS ni sistema de alternancia. Y me pareció que la investigación era lo más cercano que tenía a cómo ser educadora sin dejar este principio de lado, que era conocer la realidad. El segundo punto importante era que para investigar debía estar allí donde la realidad de mis educandos transcurría. Y entonces eso también me lo permitía la investigación, porque en los investigadores hay algo que llamamos el trabajo de campo, que tiene que ver con ir allá donde queremos conocer, estar con el sujeto de conocimiento. Y era algo que también yo había aprendido acá. Y la tercera cuestión es que era fundamental desarrollar la capacidad de observar y escuchar para conocer a esa realidad y para conocer a los educandos. Así que eran 3 características que yo aprendí en el ICAM y en la CETA, y eran las 3 características básicas de un buen investigador, así que a mí no me fue difícil pasar de una cosa a la otra. Y ese fue mi primer aprendizaje. La vida educa y enseña más que la escuela implicaba tener presente, o por lo menos para mí, estos 3 aspectos. Esa experiencia de reconocer, digamos, de reconocer que esas raíces, digamos, de mi profesión están aquí, me hizo pensar que, bueno, que a lo mejor en esta charla lo que iba a querer compartir con ustedes eran algunas reflexiones y algunas preguntas respecto de esta experiencia mía, digamos, particular, que a lo mejor muchos de mis compañeros aquí también comparten o piensan que también estas son las cosas que marcaron su vida como educadores. Y bueno, y esta celebración de los 40 años del ICAM. El movimiento que da origen a las Cefas, a PEFA y al ICAM sobrevivió, como ya dijeron aquí, a muchos avatares. Y ha sabido encontrar las formas de reorganizarse, de consolidarse y expandirse, y eso para mí habla de una potencialidad. A mí me impactó mucho volver y ver esto, ¿no? Digamos, cómo se ha consolidado, porque he vuelto en otros momentos donde había por ahí momentos más de crisis o de problemas, y hoy lo encuentro este movimiento consolidado, expandido y potencializado, ¿no? Esta nueva realidad, digamos, que está viviendo, o por lo menos yo interpreto que está viviendo el movimiento, ha traído también aparejado el ingreso de más diversidad. Al expandirse y al ampliarse, una de las cuestiones que ingresó fuertemente creo que es el tema de la diversidad, y creo que por eso algo tiene que ver que me hayan querido sentar aquí a mí hoy. Y yo quiero hablar de cómo interroga esa diversidad a las Cefas. Una pregunta que quiero abrir es cómo esa diversidad, digamos, de qué forma interroga a los actores del movimiento y a la formación de sus monitores. La vida educa y enseña más que la escuela nos obliga a colocar en tensión los 3 aspectos que yo mencionaba que para mí habían sido importantes en mi vida como educadora. Y la metodología de alternancia implica tener, o por lo menos así yo lo aprendí, si lo aprendí mal, por favor, mis profesores aquí presentes no me reten, un momento 1 que implicaba conocer la realidad, estar donde transcurría la cotidianidad de los educandos y aprender a observar y escuchar. Y un momento 2 que consistía en reflexionar sobre aquello que habíamos conocido. Las Cefas nacen en un contexto, y esto es lo que quiero que vayamos, digamos, en una especie de diálogo entre yo que hablo y ustedes, bueno, que en la mente vayamos conversando juntos. Si después tenemos tiempo, conversamos, digamos,
en serio. Las cefas nacen en un contexto fuertemente identificado con familias de agricultores de esta provincia en particular, no nacen en otra provincia, y esto me parece que es un dato que yo quiero rescatar porque le da una impronta, una historia, una identidad. Una primera cuestión, un dato, digamos, de esa observación, de ese escuchar esa realidad que yo viví en esos tiempos acá, y que sigue presente, es que esta historia de los agricultores que comienzan con este movimiento, comienza a forjarse, digamos, no en el movimiento, sino en su historia como agricultores, con las primeras inmigraciones europeas del principio del siglo XX. Y esto habla de que estos agricultores particulares que fueron conformando este movimiento tienen una identidad arraigada como colonos. Cuando yo era monitora, creo que no había más de 3 cefas que no coincidían con 2 de las marcas identitarias que conformaban el núcleo, digamos, de origen de las cefas: agricultores y colonos. Además, esas 3 cefas podían reunir alguna de las 2 características. Podrían haber agricultores pero que no sean colonos, o podrían tener otras actividades rurales que no eran la agricultura, pero tampoco eran colonos. Hoy en realidad han crecido las cefas y estas características son más fáciles de encontrar. Digamos, tenemos más cefas donde esta diversidad que entra al movimiento como una diversidad diferente a lo que fue el núcleo constitutivo, digamos, es más en cantidad y en calidad, y no es ya una excepción como en mi época. Y esto creo que es lo que hace que, o obliga por lo menos, a introducir la problemática de la diversidad como una problemática que hoy esté más presente, como una reflexión y un volver a preguntar al movimiento, a las cefas y al ICAM como formadores de docentes y de monitores. Yo no quiero decir docentes y monitores porque me parece que no forma docentes y monitores, forma monitores que son docentes. Es una forma particular de ser docente, que forma monitores. Bueno, obliga, me parece a mí, a repensar esta diversidad como una problemática. Y es aquí donde empiezo, digamos, a querer reflexionar sobre mi experiencia de investigadora, porque yo justamente toda mi carrera de investigación la centré en esta problemática, en la problemática de la diversidad que encontraban los educadores cuando entraban a una escuela cualquiera y bueno, cómo manejarse con ella. Hablar de qué hacer con la diversidad en el ámbito educativo en Argentina, no solo en Argentina, pero el tiempo nos hace que nos limitemos aquí, en el ámbito educativo no es un tema menor y trasciende el caso particular de las cefas. Bueno, les acababa de decir, mi tarea de investigadora o mi trabajo de investigadora tenía que ver con eso allá en Buenos Aires. Y nos remite, digamos, a otro lema fundacional, ya no de las cefas, sino fundacional del país y de la educación pública en este país, que es la de civilización o barbarie. La educación en Argentina y el país se construyó sobre esta dicotomía, y me parece que es bueno empezar a reflexionar qué puntos de conexión tiene esta idea fuerza, digamos, de que el país se constituye como Estado-nación, y este tema de la diversidad. Creo que no podemos incorporar a la diversidad como problemática sin abordar realmente, ni como problemática ni como desafío educativo, sino volvemos a repensar nuestra propia historia, tanto como país como educadores. Un modelo educativo es reflejo de un modelo de sociedad, y estos 2 modelos siempre están en tensión en cualquier modelo educativo y en cualquier sociedad.
¿A quién educar? ¿Cómo y por qué? Han sido las preguntas que fueron respondidas de diferentes formas a lo largo de nuestra historia. Cuando Sarmiento hablaba de educar al soberano y sentaba las bases de la educación popular, la pregunta que le deberíamos hacer a la historia en ese sentido es ¿quién era el soberano y a qué se llamaba educación popular en un país que sostenía la dicotomía entre civilización y barbarie? Aún hoy se sigue repitiendo que los argentinos descendemos de los barcos. Mi abuelo descendió de uno, y supongo que los abuelos y bisabuelos de muchos de los que están aquí presentes también descendieron de los barcos. Pero aquí también hay personas presentes cuyos abuelos y bisabuelos no descendieron de los barcos, y también son argentinos. Pero seguir diciendo en la escuela y en la educación que los argentinos desciendan de los barcos nos introduce a otra problemática que está muy ligada con la problemática de cómo abordar la diversidad en la educación, y que es la problemática de la exclusión. Este es un tema muy en boga hoy en educación. Todo el mundo habla de exclusión y de inclusión, y en realidad a mí me interesaría marcar que esta exclusión comienza con las luchas por la independencia en nuestro país, en la derrota del modelo de una América por la que luchaban Belgrano, San Martín, Bolívar, Artigas, entre otros, y en la consolidación de una construcción de un Estado-nación que apostó a que para transformarse en una gran nación debía operar lo que hoy podríamos llamar, o lo que hoy llamaríamos, digamos, si más modernos o más posmodernos, una ingeniería genética. El soberano era el pueblo y al pueblo había que importarlo. La tierra prometida para esta gente que venía de afuera y que se transformó en el germen, digamos, de los ciudadanos y del soberano, también debió pagar un precio, digamos. La tierra prometida tenía un precio que era dejar su propia cultura para transformarse en un argentino, un término que en realidad estaba en construcción, y que la educación iba a jugar un rol muy importante en esta construcción. Debía dejar, era la educación la que iba a seleccionar qué características iban a ser aprovechadas de estas familias que ingresaban al país y cuáles otras debían ser dejadas. Cuando las comunidades, las colectividades españolas, italianas, alemanas y tantas otras que llegaron al país le reclamaban a Sarmiento, reclamaban al Estado una educación que contemple sus particularidades culturales, las que traían con ellos, Sarmiento contestaba: no hay una educación italiana, no hay una educación española, en todas partes se educa igual, todos somos iguales. Y así iba dejando esta impronta que hasta el día de hoy en muchas escuelas, normalismo por medio, quedó como el tercer lema que voy a decir: la necesidad de homogeneizar era educar, homogeneizar era educar. Si homogeneizar era educar, entonces hoy, digamos, las escuelas, al verse como invadidas, si se quiere, por la diversidad, donde ya no se puede tapar la diversidad, se encuentra con el problema de que entonces ya no tienen herramientas, esa herramienta que la historia fue forjando para educar. La vida, esa vida que decimos aquí que educa y enseña, tiene otro lema, que es que no hay vida si no hay diversidad. La vida corre riesgo cuando se pierde diversidad, y tanto es así que un indicador del grado de salud en un ecosistema es la diversidad. Ustedes que son expertos en esto lo sabrán mejor que yo. Cuando a partir de mediados de la década del 40 ingresa a la escuela pública los hijos de los argentinos que no habían descendido de los barcos, la escuela como institución preparada para homogeneizar
no supo y aún hoy no sabe cómo hacer para educar, no sabe tampoco para qué educar a estos sujetos. Y aquí les cuento mi experiencia con ellos, porque cuando yo empecé a trabajar como educadora en el segundo cordón urbano de Buenos Aires, que es, no sé si explico porque no sé si todos conocen, digamos, que el segundo cordón de Buenos Aires es aquel cordón, esta capital federal, un primer cordón de poblacional que se fue construyendo a medida que crecía esa capital, y un segundo cordón que ya no es capital, que es parte de la provincia, que se llama el segundo cordón urbano, que hoy ya hablamos de segundo y tercer cordón urbano, que se fue conformando sobre todo con la migración de población de las distintas provincias del país. Sobre todo de población que fue llegando, digamos, un poco expulsada por el campo en esa década y un poco atraída por el comienzo de la industria, del surgimiento de la industria nacional. Estos sujetos, que obviamente que existían ya en el país, la escuela no los había visto casi nunca y en forma tan masiva dentro de la escuela como en esa década. Es un dato muy interesante tener en cuenta que es en la misma década que se crea la Dirección Nacional de Psicología en el Ministerio de Educación, y que se crea justamente a partir de que ingresa esta población a la escuela. Lo digo como un dato para ver el impacto que tiene en la escuela, una escuela homogeneizadora, el ingreso de una población para la cual no estaba preparada. Cuando estos niños ingresan a la escuela, lo que ve la escuela es que ahí hay algo diferente, pero algo diferente que no sabe cómo abordar. Algo diferente que no sabe cómo abordar para homogeneizar, porque homogeneizar nunca dejó de existir. Y bueno, aquí es donde la diferencia, digamos, se transforma en desigualdad, y donde la diversidad es vista como diferencia, pero como diferencia que hace que los rasgos de estos chicos sean empezados a marcarse como ausencias de familias bien constituidas, ausencia de un trabajo estable, ausencia de buenos hábitos, ausencia de alimento, y bueno, y la lista puede ser larguísima, pero lo que nos deja eso como educadores, lo que a mí me hacía pensar, es que nos quedábamos sin sujeto, digamos, y cuando yo tengo que describir a alguien, tengo que describirlo por las carencias que tiene, lo que me quedo como educador es sin sujeto de aprendizaje. Y entonces es donde la escuela tiene, digamos, se le va la vida casi, tratando de forzar la situación para que estos sujetos adquieran hábitos, se les alimente, los ponga en condiciones de ser sujetos, se los ponga en condiciones de igualarlos a aquellos otros con los que sí estaba acostumbrado a trabajar y con los que sí tenía éxito. Cuando yo ingresé a trabajar y veo esta realidad, allá en Buenos Aires y veo esta realidad, mi experiencia particular, y yo creo que es así, que mi experiencia particular de aprender a observar y aprender a escuchar, que aprendí aquí en el ICAM, me hizo ver algo que para otros pasaba también a lo mejor pasaban dos cosas diferentes. O veían y lo dejaban de lado como una anomalía que no era tenida en cuenta, o directamente no veían. Que era que en realidad estos sujetos eran diferentes porque en realidad provenían, digamos, de grupos culturales diferentes. Y que como en realidad los legajos escolares lo único que se registra es si se es argentino o si se es extranjero, miren cómo será, hasta dónde llega la impronta de la homogeneización, que
en los legajos escolares solamente cuenta si somos argentinos o si somos extranjeros, es decir, si somos argentinos somos todos iguales. Esto nos iguala. Pero en ningún legajo se dice que hay niños que vienen de Misiones, que hay niños que vienen de Chaco, que hay niños que vienen de Santiago del Estero, que hay niños que vienen de Entre Ríos, que hay niños que vienen de Corrientes. Y estos niños callan. Callan porque en la escuela no son reconocidos como niños correntinos, niños misioneros, niños que vienen con unos aprendizajes familiares, una vida desarrollada en un entorno y en un lugar diferente, y a veces no ellos, sino sus padres o sus abuelos, pero que asentados en un lugar diferente, digamos, no han dejado todo afuera, como no lo han dejado nuestros abuelos y nuestros bisabuelos que han venido de Italia o de España, no han dejado, por más que se los ha presionado toda su historia cultural afuera. Y estos chicos tampoco la han dejado. La gran diferencia es que ellos no estaban llamados históricamente a ser ciudadanos argentinos y nuestros abuelos y bisabuelos sí. Y esto yo creo que es una cuestión que hoy, casi siglo XXI ya estamos, ¿no? Ya estamos en el siglo XXI, no podemos seguir mirando para el costado y haciéndonos los distraídos. Creo que no podemos seguir diciendo que los argentinos descendemos de los barcos cuando en nuestras escuelas, y por lo menos allá en Buenos Aires, las escuelas públicas tienen casi más del 60% de estos chicos adentro. De chicos que sus abuelos y sus bisabuelos no bajaron de un barco, han estado siempre acá. ¿Y de qué nos habla esto? Nos habla de otra raíz histórica, porque hablar de cultura no es hablar de cuánto leo, ni de si conozco de obras de arte, ni de mis gustos, ni de mi lengua. Es hablar de eso, pero sobre todo es hablar de una forma de ver el mundo, de ser en el mundo y de operar en el mundo. Y si esto lo tenemos en cuenta, digamos, si tenemos un concepto de cultura que implica que lo vemos así, que lo vemos como una forma de ver el mundo, ser en el mundo y operar en el mundo, y además le añadimos a esta definición que no hay forma de ver si un grupo determinado pertenece a X cultura, si no miramos su raíz histórica y su aquí y ahora, y si no combinamos estos dos elementos a la vez, entonces nos quedamos de vuelta sin poder aprovechar la diversidad, porque digamos, no podemos ver que ese que tenemos ahí de enfrente es representante, es parte, es integrante de un grupo cultural que a lo mejor tendría mucho para compartir con nosotros, pero no lo vemos. Una cuestión que surge de la investigación del equipo que yo participo con estos chicos allá, a lo mejor también pasa acá, no lo sé. Hoy hablaba con uno de los alumnos de acá y me sorprendía porque me decía algo que yo veía allá. Ahora les cuento la anécdota, pero primero les quería decir qué vemos nosotros allá, que cuando en realidad yo les decía... Hola. Perdón. Una de las cuestiones que nosotros veíamos es que esta capacidad que necesitamos desarrollar de observar y escuchar al otro no tenía mucho resultado en el aula porque estos chicos eran silenciosos. Nosotros queríamos escuchar y queríamos observar, pero ellos ocultaban. Nosotros le llamamos ocultamiento. Lo llamamos ocultamiento porque creemos que hay una identidad que es construida en un contexto vergonzante. Y ocultan quiénes son y ocultan qué hacen porque consideran que eso no es valioso en la escuela. Pero como cuando uno se oculta no se puede ocultar de a pedacitos, se tiene que ocultar entero, entonces la escuela cuando los ve dice, y estos pibes en la cabeza no tienen nada. Y bueno, yo les pregunto, o les abro están todos adentro, en realidad no hay que abrir la puerta, acá no tenemos un problema de si entran o no entran en la escuela, están en la escuela. Pero no son parte viva de ella, porque los docentes se encuentran en silencio, encuentran que no participan. Entonces esta situación en realidad se vuelve como un boomerang, reforzando esta idea primera que yo les decía de la carencia.
Cuando yo encontré esto, lo primero que dije es, bueno, voy a hacer algo que aprendí en el ICAM, salir a patear. Salir a patear, y salí a patear el barrio allá. Salí a patear el barrio y entonces lo que observo es que estos mismos chicos silenciosos, tímidos, que no podían expresarse ni participar en la escuela, eran muy despiertos, conversadores y habilidosos en sus casas, en su barrio, que no solamente se movían con mucha soltura y podían conversar de cualquier cosa, sino que se orientaban muy bien espacialmente, conocían el terreno, conocían el lugar, tenían una construcción y un arraigo territorial en el lugar, y que además, digamos, tenían una vida comunitaria que, si uno podía aprender a observar y escuchar, estaba como asentada sobre cuestiones que traían sus lugares de origen, que seguían funcionando porque les funcionaba adaptativamente para el lugar, otras que habían abandonado y otras nuevas construidas por las improntas del nuevo lugar. Pero conocer todo esto requiere de vuelta saber observar y saber escuchar. El problema del observar y el escuchar es que muchas veces no nos damos cuenta que cuando uno observa, no observa ingenuamente. Todos observamos desde algún lugar, desde algún concepto, desde alguna idea de lo que es la vida y de lo que es el otro. Entonces, en realidad, una de las primeras cuestiones que nosotros como investigadores nos tuvimos que plantear es cómo, si es que esto es posible, digamos, pero por lo menos lo tenemos como un problema en el observar y en el escuchar, cómo desprejuiciarnos, o sea, sacar todos nuestros preconceptos. Estoy diciendo algo que sé que y ustedes saben que no es posible, digamos, pero si uno lo tiene como problema, por lo menos está atento de saber que cada vez que mira, está mirando con un preconcepto, con algo que uno es, con algo que con su propia cultura, digamos. Yo voy allá y lo miro desde mi propia cultura, desde mi propia vida, experiencia de vida, desde mi propia educación. Y tengo que tener presente esto cuando me encuentro con un otro que veo diferente, porque si no es muy difícil poder encontrar ahí algo valioso. Bueno, a nosotros nos dio resultado porque empezamos a encontrar cosas valiosas. Digo que me hizo acordar hoy la charla con un alumno acá del ICAM, porque me decía que había estado en una EFA de Corrientes, y que la diferencia que notaba, también había estado una de Chaco, y que la diferencia que notaba, si lo interpreté bien, a lo mejor le pido disculpas si lo interpreté mal, pero que la diferencia que él notaba es que, si bien en los dos lugares que él había estado, la comunidad de la EFA era muy humilde, él en Chaco podía dialogar con las familias, hablar. Podía haber estado 1 hora y media hablando con las familias de esta escuela de Chaco, pero en Corrientes no lo lograba. Y me hizo acordar a esto que me pasaba a mí en Buenos Aires. Y entonces me parece importante que, habiendo entrado esta diversidad a las EFAs, al ICAM, y que en una institución como esta, que ha tenido durante 40 años el desafío de reinventarse e innovarse constantemente, la reflexión de hoy pueda ser qué hacer con esta diversidad y qué hacer para que un docente que se forma, un monitor que se forma hoy en esta EFA, en este instituto, en estos contextos de diversidad, no le pase lo que le pasa a cualquier docente en cualquier otra escuela que no es una EFA. Digamos, no le pasa esto de recibir a un otro o de encontrarse con un otro y no poder ni siquiera establecer el primer principio de cualquier educador: un diálogo que permita el aprendizaje, un diálogo que permita el educarnos. Bueno, alguien me iba a avisar el tiempo. ¿Todavía te quedan tiempo? Ay, soy bárbara con el manejo del tiempo. Bueno, lo último que quiero decir, porque en realidad da para hablar mucho, pero digamos, nada más para no dejarlo en las intenciones, es que una de las formas que nosotros logramos, les voy a contar, digamos, así como una recetita, de qué consiste nuestra metodología. Ustedes pueden tomar, desarmar, inventar otra, lo que quieran, pero a nosotros nos dio resultado, que es que cuando nos planteamos esta cuestión de qué hacer
ante un sujeto que calla y oculta, cuando uno tiene la hipótesis de trabajar en lugar de con la carencia, con la potencialidad. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Trabajar con la potencialidad es creer que ahí hay algo, aunque yo no lo vea. Y es muy distinto enfrentarse al otro creyendo que ahí hay algo, aunque yo no lo vea, que acercarse al otro creyendo que ahí no hay nada. Y que es lo que yo veo, digamos. Estas dos cosas nos separan totalmente. Como nosotros nos propusimos acercarnos a querer encontrar algo, aunque no lo veamos, dijimos, bueno, ¿qué tenemos aquí para empezar? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Y dijimos, bueno, a ver, ¿de dónde son estos pibes? Acá nos dicen que son de Santiago, son de Misiones, son de Corrientes, son de Entre Ríos. ¿Qué sabemos nosotros como educadores de esos lugares? Sabiendo que ellos no habían bajado el barco, porque tenemos alumnos que sí, y ahí ya teníamos más historia, y más referencia porque nosotros también, como digo. Pero ¿qué sabemos nosotros de eso? En realidad no, yo les digo a los docentes cuando hablo de estas cosas con los docentes de allá de Buenos Aires, no es tan difícil, no es que les estoy... Claro que implica un trabajo extra, como implica un trabajo extra acá la alternancia, como decía hoy alguien allá, digamos, ser un buen docente y un buen educador implica siempre crear, ser creativo y por lo tanto implica trabajo. De los otros docentes ni voy a hablar porque no tiene sentido, digamos, de aquellos que van y no quieren trabajar, ¿para qué hablar? Digamos, pero de los que somos buenos docentes, queremos, realmente nos implica un trabajo. Entonces digo, no es tanto trabajo, porque hay mucho escrito, hasta internet nos dice, digamos, ¿qué hay allá? Además de una lengua particular, se hable o no, de unas costumbres particulares, se hablen o no, de unas creencias particulares, se hablen o no, las creamos nosotras o no. Sabemos que eso está, y eso, una forma de alimentarse, unas plantas, una relación con el monte, una relación con la montaña, una relación diferente a la que tenemos nosotros. Entonces empezamos a diseñar, cuando trabajamos con los contenidos y con las actividades, a decir, bueno, si nosotros creemos que estos pibes no hablan y no se expresan porque ocultan, la pelota está de nuestro lado en la cancha, porque la historia que yo les contaba de la conformación de la educación argentina y de este Estado-Nación ha puesto el lado del poder del lado nuestro, no del lado de ellos. Así que los que tenemos que dar el puntapié inicial somos nosotros, no les podemos pedir a ellos. ¿Y cuál es el puntapié inicial? Bueno, si nosotros durante 500 años, pero para no irnos tan atrás, por lo menos de la conformación del Estado-Nación, hemos tratado de excluir, de acallar, de sofocar, de homogeneizar, ahora tenemos que hacer nada más y más sencillo que todo lo contrario. Empecemos a mostrar de lo que nosotros sabemos que ellos tienen en su raíz histórica, mostremos. Cosas tan sencillas como que si tengo que hablar de alimentación enseñar alimentos a los chicos, voy a poner un ejemplo muy sencillo que siempre doy. Los vamos a clasificar en origen. Yo trabajo, esto lo estoy diciendo con la escuela primaria, obviamente, vegetal y animal, en origen vegetal y animal de los alimentos. Y la docente suele poner siempre un tomate, una lechuga, el arroz, el azúcar. ¿Por qué no poner el diente de león, la lengua de vaca, el maracuyá, la tuna, ¿sí? La quinoa? ¿Por qué eso no está? Si eso, aunque los chicos, el mistol, aunque muchos docentes me dicen, pero los chicos viven acá y eso no lo tienen, les digo, no, mira, primero hay dos motivos por los cuales debería estar. Uno, que nosotros conocemos que las historias de las migraciones son largas, es decir, no es que se vino toda la familia y cortó los lazos con él allá, hay un ida y vuelta siempre. Otra, que nosotros hemos encontrado que en ese ida y vuelta la familia extraña y consiguen esto, y muchas de esas cosas las siguen utilizando aunque no las dicen. Y aunque fuera cierto que en alguna de las familias de tus chicos esto ya no está más porque no tienen cómo conseguirlo, porque los pasajes están caros y ya no viajan a la provincia y vuelven, o sus parientes no vienen, hay una historia que es valiosa. Todos aprendimos a alimentarnos con mamá y papá.
y el valor afectivo de la comida, del que se llenan la boca hablando todos los nutricionistas, parece que nunca entra cuando tenemos que nutrir en un comedor escolar, por ejemplo, a estos chicos. ¿Cómo no hablar de cómo nos alimentaron mamá y papá? ¿Cómo no va a tener un valor educativo esto? Nosotros decimos que en realidad el problema que pasa aquí es que está, digamos, la tensión que vive el chico teniendo que ocultar su presente y su historia, que esto genera, digamos, como un conflicto cognitivo. Un conflicto cognitivo que obtura la capacidad de aprender. No fuera de la escuela, adentro de la escuela, porque aprender siempre se aprende. La vida educa y enseña, digamos, pero transcurren entonces en caminos paralelos. Hay un aprendizaje que estos chicos pueden desarrollar fuera de la escuela y unos no aprendizajes, o a duras penas teniendo que anular su identidad y haciendo lo que nosotros llamamos parecerse para pertenecer. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Me parece que son algunas de las preguntas que es necesario que como movimiento nos podamos empezar a preguntar, y para que no nos pase, digamos, este camino, digamos, para que no sea un camino que es un camino que, bueno, que ya en el resto del sistema educativo fue el fracaso. Digamos, nosotros tenemos la oportunidad en este momento de que no sea un fracaso para las CEFAS esto, ¿no? De que sea una instancia y una temática a abordar, recuperando el conocimiento que hay sobre esta problemática en otros ámbitos. Bueno, nada más, ¿no?